Muy buenas, muchachos. En el día de hoy, por fin acabé los 3 dibujos que prometí para todos. Como ya sabrán, hice una publicación hace un tiempo pidiendo ideas y sugerencias sobre qué dibujos podría hacer, así que he estado todo este tiempo dibujando. Como dije en otras publicaciones, tuve problemas por los exámenes, estudios, entrenamientos y demás cosas, así que no tuve el tiempo suficiente para acabar todo antes. Aún así, no se preocupen, porque ya estoy haciendo el guión, editando y preparando todo. Dentro de poco subiré el avance del siguiente capítulo de Itadori en Chainsaw Man, además del tutorial y también el video de Francia vs Japón de Blue Lock, porque quiero subir contenido diferente también. Y bueno, sin nada más que decir, comenzamos con el primer dibujo. La primera petición fue de Denji e Itadori haciendo un ataque combinado. El comentario pedía algo como puño divergente motosierra o puño motosierra divergente, algo así. Así que cogí la idea y comenzamos con el boceto. Tenía planeado hacer un doble choque de frente y quedó más o menos así. Hicimos primero la cabeza, la posición, las manos y luego volví a hacer otro boceto, esta vez más limpio y pequeño para que los dos personajes encajaran mejor de manera uniforme. Después cambié algunas perspectivas y posiciones, como los brazos, el torso, las piernas y cómo se doblaban. Fui combinando tanto el primer boceto como el nuevo, retocando y mejorando detalles hasta empezar con el delineado. El rostro de Itadori se me hace mucho más fácil de dibujar. Sus ojos son bastante simples y ya me familiaricé con el estilo de dibujo de Jujutsu Kaisen. Sus ojos son fáciles, pero tienen una forma rara, como cuadrada y circular al mismo tiempo. También las cicatrices y otros detalles cuestan un poco más. En cambio, Denji me da más dificultades. Seguimos con el delineado y el pelo, que sinceramente es de las cosas que más se me dificultan al dibujar a Itadori. Cuando tiene el pelo hacia atrás no cuesta tanto, pero cuando tengo que hacer los flequillos hacia abajo sí se complica bastante. Aquí empezamos con los pliegues de la ropa y demás detalles. Una de las cosas que más difíciles me parecen al dibujar personajes como Itadori es justamente hacer las arrugas de la ropa y que todo quede natural. Yo estoy muy acostumbrado al estilo de Dragon Ball, donde las arrugas suelen ser mucho más marcadas, mientras que en el estilo de Gege Akutami o Jujutsu Kaisen todo es más simple y limpio. Ahora tocará definir mejor a Denji, la perspectiva, los rasgos y todo lo demás. Como no encontraba una referencia exacta de la posición de su rostro, terminé usando una imagen de una figura suya que estaba algo inclinada. El único problema que veo es la motosierra de la cabeza. Quizás la perspectiva no es mi favorita, pero creo que era la correcta. Después hice la boca, la corbata, las manos y las demás motosierras. Y ahora sí, comencé el delineado completo. Como el dibujo ya estaba bastante definido, no se me dificultó demasiado. Mejoré los zapatos de Denji e Itadori, añadí los pinchos de las motosierras y dejé todo mucho más limpio. Luego puse rápidamente el título de puño motosierra divergente o como se llame, cogí los colores de Itadori y Denji, añadí la energía maldita azul con el aura negra alrededor y seguí coloreando. Una de las cosas que más me cuesta al dibujar es evitar que mis dibujos parezcan cutres o demasiado planos. Muchas veces siento que los personajes no contrastan bien con el paisaje y entonces la ilustración pierde fuerza visual. Creo que es una de mis mayores debilidades. Los fondos y hacer que el coloreado encaje bien con el ambiente. Aún así, este fue el resultado final. Un ataque combinado entre Denji e Itadori, el puño motosierra divergente. Sinceramente, me gustó mucho hacer este dibujo porque me ayuda a practicar para el fanfic. Tengo planeado hacer ilustraciones e incluso, en un futuro, intentar hacer una especie de fan manga cuando necesite crear escenas propias sin referencias. Bueno, pasamos al siguiente dibujo, que sinceramente fue bastante desafiante. No tanto por la complejidad, sino por encontrar referencias. Este personaje se llama Katon, de Kenshi. La verdad, no investigué demasiado sobre él y las referencias que encontré eran pocas o de muy mala calidad. Muchos dibujos parecían simples bocetos o no tenían buenos detalles del personaje. En vez de hacer una pose genérica, quería intentar algo diferente. Aquí estaba el primer boceto, pero no me convenció, así que cambié la posición de la mano, las piernas y la espada.
Con el teléfono fui definiendo mejor el rostro. Este fue el último dibujo que hice realmente, aunque aquí lo esté mostrando en segundo lugar. También decidí cambiar bastante mi estilo habitual. Normalmente, después del boceto hago directamente el delineado, pero aquí quería un estilo más rústico y diferente, así que decidí empezar directamente con el coloreado sin delinear demasiado. Poco a poco el dibujo fue tomando forma. Lo más complicado eran los detalles, porque muchos eran difíciles de notar o demasiado pequeños. Aún así seguí avanzando. El problema de este personaje es que tiene muchísimos tonos distintos. Aunque parezca todo naranja, hay zonas marrones, rojizas, más claras y otras más oscuras, así que fue complicado escoger un color base. No quería un dibujo súper limpio, sino algo más artístico y distinto a lo que suelo hacer. Poco a poco fui definiendo el sombreado y los detalles metálicos. Sinceramente, este personaje me dio curiosidad y quizás investigue más sobre él después. Luego hice el fondo intentando darle una sensación de movimiento o ventisca, aunque sinceramente no es algo que se me dé demasiado bien. Aún así, creo que quedó bastante interesante y fue una manera nueva de dibujar para mí. Y ahora, veamos el siguiente. ¡Ay, Dios santo! Respecto al Shibbler S. Itadori, tengo una opinión bastante dividida. Aunque dije que iba a hacer una línea alternativa donde Itadori terminara con S en vez de Denji, también se me hace raro ver a otro personaje ocupando ese lugar. Me pasó algo parecido con el reciente Bakugo PSDC, donde mucha gente empezó a shippearlos y sinceramente me pareció rarísimo. Aún así, siento que Itadori y S podrían funcionar bastante bien. Itadori es una persona muy pura, prácticamente una green flag andante, y también es un chico obligado a pelear y matar desde muy joven, algo con lo que RC seguramente podría sentirse identificada. Pero bueno, eso no es el tema del vídeo. No tenía pensado hacer un beso explícito, sino algo más tierno, bajo la lluvia y con un paraguas. Hice 2 bocetos para probar distintas perspectivas y terminé eligiendo esta. Primero dibujé a Itadori y luego usé una referencia aparte para posicionar la cabeza del S y hacer mejor el boceto.
Después hice el paraguas, escogí los colores y empecé a trabajar el ambiente. Esta vez sí logré que los personajes encajaran mucho mejor con el fondo y no se vieran tan planos. Aunque el coloreado era simple, los filtros y la iluminación ayudaron muchísimo a que pareciera una ilustración más trabajada. El paisaje del fondo lo terminé sacando de Google porque intenté hacerlo yo mismo, pero sinceramente no tenía ni idea de cómo hacerlo. Añadí la lluvia, retoqué algunos mechones del pelo de Rese para que se vieran más naturales y así quedó el resultado final. Este dibujo no fue especialmente difícil. La perspectiva era bastante normal y conseguía transmitir justo la sensación que quería. Aunque, otra vez, tuve el mismo problema de siempre, el fondo. No sé hacer muy bien edificios o escenarios urbanos. Lo único que realmente sé dibujar bien son rocas y desiertos al estilo Dragon Ball. Todo lo relacionado con ciudades, lluvia o ambientes más realistas sigue siendo uno de mis puntos débiles. Y ahora pasamos al dibujo de Super Fanfic 10, que dejó 2 comentarios. El primero fue un combate entre DC y Ben 10. Y sinceramente, creo que este es el dibujo que mejor me quedó de todos. Aunque sigo teniendo problemas con los fondos, aquí sí siento que logré transmitir mejor el ambiente. Ya tenía en mente toda la escena. Diamante creando estructuras de cristal mientras Rese lanzaba explosiones. Fui haciendo varios bocetos para probar posiciones y perspectivas. Rese fue complicada porque su diseño cambia bastante dependiendo de la versión. Después pasé a cabeza de diamante. La posición era algo complicada y tampoco recordaba exactamente cómo funcionaban sus poderes, pero improvisé bastante. Las explosiones no quedaron exactamente como quería, pero seguí adelante. Como siempre, al principio el dibujo parecía algo simple, pero poco a poco fue mejorando.
Sinceramente, a veces me desanima que mis bocetos parezcan muy básicos o cutres antes del resultado final, pero aún así sigo practicando. Luego añadí el sombreado, las explosiones y todos los detalles de luz. Quizás debería haber hecho las sombras más intensas por las explosiones, pero igualmente creo que quedó bastante bien. Después hice las estructuras de diamante, improvisando un poco el sombreado y los reflejos. Finalmente añadí los últimos efectos, líneas de movimiento, brillos y diferentes colores para las explosiones. Y sinceramente, este fue el dibujo que más me gustó de todos. Ahora sí, casi para terminar, falta el dibujo relacionado con el futuro del fanfic de Itadori en Chainsaw Man. Como ya tenía muy clara la escena, decidí hacerlo en formato manga, con viñetas y diálogos. Aquí vemos a Denji sorprendido mirando a Itadori, preguntándose si realmente es él o simplemente una ilusión. No diré demasiado porque sería spoiler, pero esta escena pertenece a la parte final de la segunda parte del fanfic. Luego seguimos con el delineado y el coloreado.
Esta vez hice un fondo mucho más simple. Cielo, nubes y algunos efectos de sorpresa. Me gustó mucho este dibujo, no tanto por los detalles, sino por lo que transmite. Siento que deja muchas preguntas y teorías abiertas sobre lo que pasó entre Denji e Itadori. Y para terminar, hice un dibujo extra relacionado con la película del fanfic de DC. Es un dibujo más rápido de Itadori hablando con Sukuna. Cambié algunas cosas respecto al boceto original, aunque sinceramente no me gustó cómo quedó la cicatriz del entrecejo. La cicatriz del labio sí quedó bien, pero la otra se ve bastante rara. El fondo es un paisaje nevado porque esta escena quiero usarla para la película del fanfic. Así que sí, aunque sea verano dentro de la historia, Itadori está en un lugar nevado, y ustedes ya pueden empezar a hacer teorías. Y bueno, de momento este ha sido el segundo video de dibujos, aunque realmente es el primero de esta serie donde ustedes me piden ideas. Me gustaría que también pidieran dibujos de Dragon Ball, Blue Lock o diferentes series para no hacer solamente Jujutsu Kaisen y Chainsaw Man. Como dije al principio, ya estoy trabajando en el guión del siguiente capítulo y subiré el avance dentro de muy poco, junto con los demás vídeos que tengo preparados. Ahora tengo mucho más tiempo libre, así que no se preocupen. He estado muy inactivo, pero ya se acerca el verano y por fin podré enfocarme más en subir vídeos constantemente en vez de desaparecer semanas o incluso meses. Gracias por la paciencia, gracias por apoyar el canal y espero que nos veamos en el siguiente vídeo. Chao.